Bienvenidos a Punto de Acuerdo, un podcast donde las ideas convergen y la verdad se encuentra. En esta primera temporada recorreremos el camino rumbo a las elecciones 2024. Tendremos entrevistas con los principales representantes políticos del estado de Michoacán. Cada semana nos sumergiremos en análisis, debates apasionados y comentarios reveladores que nos ayudarán a comprender los retos y las características rumbo a las próximas elecciones. Prepárese para debatir, reflexionar y buscar la verdad detrás de cada postura. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de este podcast llamado Punto de Acuerdo, donde las ideas convergen y la verdad se encuentra. Y como cada emisión agradecemos por el espacio a la Universidad Nueva España, agradecemos a Reflector Medio Digital, a Indes Casa Encuestadora, a Sexto Sentido, empresa de marketing digital, y a Alquimia Consultoría Política. El día de hoy nos acompaña en el análisis Mónica Rodel de Sexto Sentido. ¿Cómo estás, Moni? Hola, Vero, muy bien, muchas gracias. Aquí emocionada porque tenemos un invitado muy interesante que vamos a tomar temas muy interesantes, muy buenos. Muchas gracias, Moni. Como bien lo dices, hoy tenemos un invitado muy especial que ahorita fuera de cámara nos estaba contando que es militante activo del PRD desde los 15 años y es el licenciado Octavio Ocampo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Vero, con el gusto de saludarte a ti, a Moni, y por supuesto a quienes a través de este programa de Punto de Acuerdo hoy nos escuchan y nos ven. Les saludo con mucho aprecio. Gracias por la invitación. Gracias por asistir. Y pues el licenciado Octavio Ocampo actualmente funge como presidente del Comité Directivo Estatal del PRD. Traemos preguntas muy interesantes el día de hoy, así que no se pierda todo el podcast. Y la primera, si les parece que comencemos, justo va en este sentido de cuáles fueron las principales metas y objetivos que usted se planteó cuando asumió la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática y cómo van hasta el momento cumplidas. Sí, fíjate, Vero, que sin duda el PRD ha tenido altas y bajas a través de su historia. Como tú lo decías, yo soy militante desde los 15 años, conozco una gran parte del partido, me ha tocado vivirla como militante activo y siempre soñé con ser presidente del partido. Yo fui secretario de formación política, de planeación, de finanzas, presidente del consejo desde muy joven, a los 17 años yo ya era consejero estatal del PRD, desde los 17 hasta esta fecha. Y entonces conozco muy bien todo el recorrido que el PRD ha tenido durante los años y hemos tenido altas y bajas. En el 98, por ejemplo, en una elección local, el PRD no ganó ni una sola diputación local, ganamos muy pocas presidencias municipales y a la vuelta de la esquina nos volvimos a reponer. Para la elección del 2001-2002 nosotros ganamos casi todo, ganamos el gobierno de Michoacán por primera vez. Y la más reciente fue la del 2011. En el 2011 el PRD nunca en la historia, porque siempre la competencia era PRD-PRI y PRD, nos fuimos a un tercer lugar por primera vez, cuando participó incluso Cocoa, que llegó al segundo lugar, y nosotros nos fuimos a un tercer lugar lejano, y pareciera que era un momento muy difícil. Veníamos de dejar de ser gobierno, venía un nuevo gobierno, siempre el ataque político en los cambios de gobierno de un partido a otro, y fue muy difícil para nosotros. Pero al pasar un tiempo, del 2011 al 2015, de haber perdido todo, volvimos a ganar casi todo. Y esto te lo digo porque hoy justo pues, estamos en un momento complejo y hay que reconocerlo, porque si no partes de reconocer las dificultades que tienes, pues no puedes avanzar hacia adelante. Y entonces yo soñaba con ser presidente del partido, hoy me toca ser dirigente estatal del partido en un momento tal vez que no es el mejor, que la condición en la que a mí me toca recibir el partido, pues sin ser gobierno, teniendo pocos gobiernos municipales, teniendo pocas diputaciones locales, teniendo una crisis nacional
y una reducción de votos en el Estado, pues lo primero era replantear y hacer un diagnóstico y decir a ver qué pasó, ¿no? ¿Dónde estamos situados? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué sucedió durante el 2021? ¿Por qué las dificultades, las condiciones nos llevaron a perder mucha votación? ¿Por qué perdimos la confianza de los ciudadanos? Porque al final de cuentas un proceso electoral es ganarse la confianza de los ciudadanos. Y entonces llegamos a una conclusión que hubo factores externos y factores internos que influyeron para que nuestro partido estuviera en un momento complejo. Y en los factores externos, aquellos factores que influyeron y que determinaron o que fueron determinantes en el resultado electoral, y que muchas de esas cosas pues quedan fuera de nuestro alcance, y que hoy el país, pues, sumergido en esta crisis de inseguridad, pues también lleva al tema político y lo llevan hacia ese escenario que nos perjudicó electoralmente. Pero luego estuvieron los factores internos, que eso sí, por supuesto, están en nuestras manos, y que sí cometimos errores justo en revisando la manera en que decidimos quiénes fueron los candidatos, las candidatas, los candidatos, en la política de alianzas, yo creo que se pensaba que desde una mesa los tres partidos juntos, PRD y PAN, iban en sí, por sí solo, a ganar un proceso electoral, pensando en que la militancia, y hoy la militancia de los partidos y la gente y los ciudadanos, pues se mueven ya muy fácil, ya no es como antes, que había una formación ideológica muy fuerte en los partidos y que la gente decía, pues yo soy priista y soy priista, ¿no? O yo soy perredista y soy perredista, y de aquí no me muevo, así salga quien salga de candidato, yo apoyo mi partido. Hoy no, hoy tenemos una crisis en los partidos políticos, todos, incluido Morena, y eso nos vino a perjudicar. Pero así estamos situados, digamos, en un momento de complejidad, así tomamos al partido en esta nueva etapa que nos toca a nosotros encabezar, y tenemos muchas metas. Lo primero era reconstruir nuestras estructuras municipales. Somos de los partidos en Michoacán que más organizados estamos, que tenemos mucho trabajo en territorio, no paramos, todos los días estamos haciendo estructura, porque esa es clave. Es decir, si no tenemos una estructura que nos ayude a descansar una campaña, a soportar una campaña, pues entonces no ganas una elección. Una elección sin duda tiene muchos elementos, pero uno de los elementos principales es generar una estructura. Entonces estamos en eso, digamos que esa es como que ha sido nuestra meta. Vamos muy bien avanzando, llevamos más del 85% de los municipios con dirigencias. Habrá municipios donde definitivamente no podamos llegar. Aguililla, por ejemplo, pues las situaciones son tan adversas, tan complicadas, que no hay quien quiera, ¿no? Dice la gente, bueno, pues no me organizo porque pues luego hay otros asuntos y otros temas que inciden en el resultado, y mejor nos esperamos a que lleguen los procesos electorales. Pero en la mayoría de los municipios, en su totalidad, salvo algunas excepciones, ya tenemos una dirigencia y estamos organizados. Muchas gracias, es muy interesante, y ahorita que nos está hablando un poco de la historia del partido, de las dirigencias y de cómo se encuentran internamente, nos interesa mucho aquí en el podcast el tema de género, el tema de los grupos históricamente vulnerados, y otra de las preguntas muy importantes que queremos hacerle es ¿qué tan fuerte ha visto la inversión de las mujeres y de las juventudes en el partido en los últimos años, y si se han percibido cambios trascendentales respecto a tiempos anteriores? ¿Cómo ha sido la diferencia ahora dentro del partido de la inversión de estos grupos? No, mira, sin duda que yo considero que hay avances notables. Nosotros hemos sido un partido político impulsor de los derechos políticos de las mujeres, de las juventudes. Fuimos el primer partido político en tener una dirigente nacional, Amalia García, quien fuera luego gobernadora de Zacatecas. Aquí en Michoacán mismo fuimos el primer partido en tener la primera dirigente, Fabiola Muniz, que fue presidenta estatal.
Y entonces el partido ha sido siempre impulsor, y ni siquiera por los hombres, ¿no? Por las propias compañeras mujeres, porque en el PRD hay mujeres que han sido muy participativas en la lucha para conquistar sus derechos, no por los hombres, ha sido un tema de ellas, y siempre en los consejos nacionales, estatales, pues siempre estaban las mujeres, alzando la voz, exigiendo, porque fuimos también de los primeros partidos políticos en que las acciones afirmativas las aplicáramos. Ahora ya no es una acción afirmativa, ahora es un derecho constitucional, pero antes era una acción afirmativa en los grupos vulnerables, como tú lo decías, nuestras mujeres, los jóvenes, los indígenas, los migrantes. Esas eran las acciones afirmativas y fuimos el primer partido, y ahí estaba siempre un porcentaje. Empezamos con el 30% que estaba destinado para las mujeres en ese momento, te hablo ya de hace años, y siempre las mujeres periodistas ahí estuvieron hasta lograr el 50 y 50. Fuimos de los primeros partidos políticos en aplicarlo en nuestros procesos internos. Y entonces, siendo nosotros impulsores de los derechos, hoy me parece a mí, en el avance que tenemos, que ha habido mujeres muy destacadas en el PRD, que han sido ejemplo nacional, que han sido ejemplo en Michoacán, que han demostrado no solo estar de manera igualitaria que los hombres, sino por momentos con mucho mejor capacidad en los temas de la administración pública. Y ahí hay muchos casos que podría citarte. Hoy tenemos diputadas, mujeres, presidentas municipales, regidoras, que ahora que han dado los recorridos de los informes de gobierno, pues sin duda que han hecho unos excelentes gobiernos. Y en lo general me parece que hay un gran avance, y sin duda que yo siempre he dicho que tiene que ver con un tema de cultura, de educación. Sigue habiendo machismo, sigue habiendo municipios donde llego y les digo, a ver, compañeras y compañeros, prepárense para que tengamos candidatas mujeres y candidatos hombres. No, aquí no se puede, porque aquí por una mujer no vota, no, pues, hay que cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar. Pero hay muchos que también ya están como preparados mentalmente, ¿no? En automático saben que desde el 2018 que es un derecho constitucional y que la paridad está ya en la realidad, y entonces como que ya también se van preparando, como que ellos ya saben. Siempre tenemos que buscar tener compañeras, mujeres y compañeros hombres para cualquier escenario. Entonces yo creo que ahí va, y creo que hay mucho avance. Sin duda sigue habiendo pues, la generación de violencia en todos los sentidos, ¿no? Física, verbal, psicológica, económica. Lo que vimos en Guanajuato hace unos días fue fatal, pues dices, te quedas sorprendido de cómo alguien puede hacer un agravio de esa naturaleza. No hay justificación para hacer eso. Y insisto yo mucho, tiene que ver un tema de educación, tiene que ver un tema de cultura también, tiene que ir aparejado. Aunque luego los queramos sacar los temas, pero no, yo creo que son parte de nuestra vida social, desde el núcleo de la familia, cómo vas permitiendo que tus hijos crezcan con esta educación del respeto hacia las mujeres. Pero también creo que hay un gran avance, es decir, no es el México de los 80, los 90, el 2000, hoy hay en realidad un gran avance en los derechos de las mujeres. Así es, justamente es muy importante que estos temas se sigan hablando y hablando en todos los espacios, porque las mujeres somos más del 50% de la población en México y somos el 52% de la población mundial. Entonces no somos... Del Estado nominal, son mayoría. También, no somos una minoría, como bien lo dice, y lo más justo, por justicia histórica y social, es que nos sigamos apropiando de los espacios que no se nos han permitido ocupar durante muchos años. Entonces me da mucho gusto que haya estos avances, que nos esté contando estos avances en el partido, y esperemos que en todos los partidos políticos sea así. Pero bueno, Moni, ¿tú
¿qué impacto crees que tiene en lo electoral justamente la inclusión de los grupos minoritarios o llamados minoritarios, como lo son las mujeres, que bueno, ya aclaramos ahorita que ya no somos un grupo minoritario, pero las juventudes, los migrantes, las personas indígenas? ¿Qué impacto crees que tiene en lo electoral esta inclusión de las personas, tanto en las candidaturas como en los espacios de representación popular? Pues yo creo que se tiene que tomar en cuenta y precisamente ese es el reto que tienen. Ahorita, bueno, vamos a hablar más adelante de la alianza que tienen ahorita en pláticas. Entonces el reto es ese, cómo incluirlos a todos, ¿no?, en este proyecto y no darles más de lo mismo, porque esa es la impresión, ¿no?, de siempre. O sea, sí se unen, pero ¿para qué? ¿No? Para qué es lo que proponen diferente a lo que ya está o lo que ya hubo, ¿no? Entonces creo que ese es el reto, ¿no?, demostrarles para que ellos también sean tomados en cuenta y haya una inclusión de verdad. Pero aquí yo quisiera preguntarte, en el tema que está ahorita en el momento, ¿qué opinas tú personalmente y también como el partido de los libros de texto que están ahorita en controversia? No, sin duda que ha sido un tema polémico. Yo he escuchado las posturas, no he tenido la oportunidad de leer todos los libros, también hay que decirlo, porque luego emitir alguna opinión sin conocer el contenido. He visto fragmentos solo de los libros, analistas de un lado, analistas de otro lado, y lo que yo creo por los fragmentos que he visto, que más allá de los temas políticos, que no debiera la educación pública verse en esa oportunidad de querer incidir en el pensamiento o en la preparación de nuestros niños. Cuando tú intentas tu ideología plasmarla en el libro de texto que le va a llegar a todos los pequeños, sin duda que es un gran riesgo. Es un riesgo que a mí me preocupa como mexicano, me preocupa como padre de familia, me preocupa como parte de esta sociedad. Y yo digo, no, si yo no estoy de acuerdo, no es la manera. La escuela vas a adquirir conocimientos que te preparan hacia la vida. Y no es un tema tampoco radical, como algunos lo han planteado, de que hay que quemar los libros, de que hay que romper las hojas. Digo, tampoco es ese extremo, ¿no? Nosotros estamos preparando un amparo porque creemos que se está violentando el derecho a la educación de los niños, ¿no? Y tampoco, como algunos de algún sector de la población que dicen es que el lenguaje que se utiliza en los libros de texto no va, tampoco es un tema en el que te tienes que enfocar a que hoy los niños tienen que prepararse para ir hacia un mundo en el que la globalización está, es decir, no la vamos a evitar, está ahí, y hoy el niño tiene que enfrentar a un mundo, a una realidad que no es la misma que cuando tú y yo éramos niños. Pues cuando nosotros éramos niños era otro momento. Hoy los tienes que preparar para que tengan no solo el idioma de nuestro país, sino para que tengan lenguas extranjeras, para que tengan mayores conocimientos en las ciencias, para que tengamos una educación ambiental, que hoy es un tema muy complejo. El gobierno cree que pareciera un juego, no lo es decir, no hay una estrategia de gobierno para mejorar las energías o tener energías limpias. Es decir, el gobierno está metido, desde mi punto de vista, en un tema muy hacia atrás. El pensamiento de Andrés Manuel es un pensamiento de los 90. Esa es una realidad y ahí está, y está plasmado también en los libros. Entonces, yo creo que no están bien, yo creo que se está violando la Ley General de Educación, yo creo que faltó la parte más de los expertos en este tema, aun y cuando ellos han querido justificar que intervinieron maestros y maestras. Yo en lo personal creo que no. Entonces nosotros vamos a ir por la vía legal, que tampoco vamos a ir a confrontar a la sociedad. Yo veo esas posturas tanto de un lado como de otro, radicales, unos queriendo quemar los libros y otros queriéndolos meter a fuerzas. Tampoco, vamos a ir a la vía legal. Y estamos ya preparando, yo creo que la siguiente semana ya presento un amparo
vamos a recolectar firmas de aquellos padres de familia que quieran exigir que sean revisados. Y entonces modificar el contenido y el plan de estudios. El plan de estudios tiene que modificarse. Hay escuelas muy exitosas cuando el plan de estudios va dirigido hacia la verdadera formación educativa de nuestros niños. Muchas gracias. Vamos a cambiar un poquito de tema a lo coyuntural que está sucediendo ahorita respecto al partido, respecto al Frente Amplio por México. Y estuvimos viendo también, revisando las últimas declaraciones del exgobernador Silvano Aureoles, donde solicita que pues en lo nacional se vaya solo como partido político el PRD. Nos gustaría mucho saber si ya se tomó una decisión en la dirigencia estatal o en el partido estatal, si van a ir en las próximas elecciones del 2024 en conjunto, en alianza o en unidad con el Frente Amplio, o todavía no se ha tomado la decisión. Si es así, ¿por qué se tomó esta decisión? Ahora, sin duda que hay opiniones diversas en el PRD. En el PRD siempre nos ha caracterizado por la libertad de expresión, de debatir, es parte de nuestros genes. El PRD se formó en un movimiento social en el que no solo había una persona, había miles y miles de personas, movimientos obreros, los estudiantes, las mujeres, muchos sectores, muchos partidos pequeños de la izquierda. En el 88 se unificaron y formaron el PRD, y eso hace que entonces el PRD siga siendo tan diverso, tan plural, y donde la libertad de expresión y la libertad de opinión sea las banderas. Yo tengo una opinión muy personal. Nos ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo hacernos entender a nosotros mismos de por qué tenemos que caminar con el PRI, con el PAN, con quienes hemos sido adversarios o fuimos adversarios durante muchos años. Cuando yo fui presidente municipal, el candidato con el que yo competía era del PRI, y me hicieron la mano imposible, y siempre nuestra formación fue toda la vida pues pelear contra el régimen que representaba el PRI en aquel momento, ¿no? Y todo lo que el PRI era, ¿no? La corrupción, la desaparición de personas, represores, o sea, todo lo que sabíamos que era el PRI. Y entonces, para el 2018, que fui candidato a diputado federal, pues ya me encuentro con que pues vamos con el PRI. Y entonces, hasta para nosotros mismos, Vero, ha sido bien difícil y bien complicado poder entender, porque de momento hay incluso con algunos, como con el PAN, diferencias ideológicas muy de extremo a extremo, muy marcadas, y no las podemos evitar. Cuando yo era diputado local, me decían, pero tú entraste como diputado por el PAN y el PRD. Pues sí, el PAN me sigló, pero yo tengo una ideología muy propia, creo en la progresión de los derechos y en un partido socialdemócrata que es el PRD. Y entonces, lo digo porque quiero decirles que ha sido difícil para nosotros entenderlo. Imagínate si para nosotros que estamos en la política, imagínate para los ciudadanos, ¿no? Que llegas con los ciudadanos y les dices, oye, pues ayer era del PRD y el contrario era del PRI, pero ahora somos enemigos, somos amigos. Primero éramos enemigos y ahora somos amigos, políticamente hablando. Pero también creo que el país avanza y la política avanza también. En muchos países de Europa, sobre todo, las alianzas, aunque en tus principios ideológicos sean posturas distintas, pues se han dado muchas alianzas, ¿no? Y eso ha permitido tener gobiernos, y vas evolucionando a tener gobiernos de alianza o gobiernos de composición, que estamos, por cierto, en México muy retrasados en nuestra legislación, porque vamos atrasados. Y entonces te encuentras con que pues a veces hay que dejar atrás las diferencias y centrar a México como la gran prioridad, porque al final los partidos políticos todos pues buscan el bienestar de los ciudadanos. Es decir, ¿quién va a estar en desacuerdo
porque mejoremos la economía, o quién va a estar en desacuerdo de que la seguridad tenga que ser una prioridad ahora. Y entonces nos metemos a este debate. Decidimos ir a construir un frente amplio hoy, aunque ya en el 21 fuimos juntos, por primera vez PRI, PAN, y ahora decidimos volver a registrar el Frente Amplio por México, que en este momento es un frente político, porque no ha iniciado el proceso electoral. El proceso electoral inicia en el país el 4 de septiembre, y hasta ese momento inicia el proceso electoral. Y hoy es un frente político de partidos que se están organizando junto con la sociedad civil y que nos preparamos para, por supuesto, enfrentar el 24. Y entonces yo dije, hay una oportunidad. O sea, ¿una oportunidad de qué? Pues de presentarle a la gente una alternativa distinta a lo que hoy tenemos, un proyecto nuevo. Es decir, pues sí, aquí está el PRI, el PAN y el PRD juntos, hay 250 organizaciones ciudadanas, y aquí venimos a decirte que hoy la agenda pues tiene que ser la seguridad, cómo podemos atender la seguridad, cómo hacemos para resolver el tema de la economía, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y yo dije, bueno, pues es una gran oportunidad, se registra el Frente Amplio, se abre un mecanismo que nosotros dijimos es inédito, es histórico. El PRD puso en la mesa que si el proceso de selección del responsable del frente lo iba a llevar solo el PAN, como así se estaba visualizando, que entonces no entrábamos, que tenían que organizarlo los ciudadanos y que cualquier ciudadano tenía la posibilidad de registrarse para aspirar y ponerse al frente. Y entonces propusimos este mecanismo histórico, inédito, la forma en la que se está decidiendo el responsable, desde la apertura para todos los ciudadanos, sin excluir a nadie, muy democrático, ¿no? Que eso fue como que lo que nosotros más propusimos. El 3 de septiembre se va a llegar a una consulta ciudadana que va a estar muy interesante, porque entonces los mexicanos van a poder ir a decir, queremos que este sea la mujer o el hombre que esté de responsable del Frente Amplio por México. Y entonces entramos una etapa en la que, y te digo esto porque vamos a llegar a la pregunta, entramos una etapa en la que se van a recabar, o se tenían que recabar simpatías o firmas, como también se le ha conocido más. Y esas simpatías, el mínimo eran 150,000 y tenían que estar distribuidas en 20 estados, con un mínimo de 1,000 y con un máximo de 20,000. Y que en esos filtros de los registros pues te daban algunas observaciones, requisitos como la clave de lector, la fotografía, para que entonces después se validara el registro y la gente quedara registrada en el Frente Amplio. Viene esta etapa, se anotan 2 compañeros perredistas, tanto Mancera como Silvano, y vivimos este proceso. En el PRD Michoacán, con toda su fortaleza, recabamos no solo las 20,000, llegamos a 56,000 simpatías. Fuimos el partido político en Michoacán, de la alianza obviamente, PRI, PRD, PAN, fuimos el partido que más simpatías recabó, todas en su mayoría para respaldar a Silvano, el ingeniero Silvano, como un tema de pues, solidaridad como periodistas michoacanos. Decidimos acompañarlo a él, así en su mayoría todos. Hubo algunos que decidieron apoyar a Mancera y otros incluso que decidieron apoyar desde Aguasóchil, pero la mayoría fuimos con Silvano. Entonces fuimos a hacer un gran esfuerzo, un gran trabajo en el territorio, movilizamos a nuestras estructuras, todos, colonias, en las calles, a ver a los ciudadanos, a pedirles que se registraran, y entonces decide el comité organizador invalidarles una cantidad de simpatías tanto a Mancera como a Silvano, y eso imposibilita de que pasen a la siguiente ronda, porque entonces ya no cumplieron con los requisitos. Y entonces viene todo este tema, ¿no? Todo lo que hoy vivimos y que tú decías, que decía Moy, pues viene el momento en el que pues hay una molestia, no por el mecanismo, porque yo decía en una entrevista ayer, no nos vemos bien, o no nos veríamos bien, que nosotros propusimos que quien organizara el proceso
fueran ciudadanos. Nosotros lo propusimos. Dijimos, búsquese a los expertos en materia electoral y que sean ellos los que organicen el proceso. Y que entonces ahora digamos, pues hicieron trampa los del proceso, los del comité. Entonces, creo que no sería tan viable como de buscar. Pero sí creo que fue un error del comité organizador. No cuestiono el proceso, sino la manera y la forma. Porque a los dos aspirantes, un día antes de dar a conocer los finalistas, pues les dicen, oye, juntaste 290,000 firmas, y tú, Mancera, juntaste 220,000, pues ya, y así eran 150,000, entonces pasamos a la siguiente ronda. Y en la noche, de un día antes de dar a conocer los finalistas, pues les notifican por un correo electrónico, les dicen, ¿saben qué? Pues siempre no cumplieron. Entonces, pues dejó una molestia generalizada en el perredismo, dejó insatisfacción por el resultado y muchas dudas, o sea, dudas que hasta el día de hoy no se han resuelto. Por eso es que entonces el PRD dijo, a ver, no nos vamos de frente, porque, y yo comparto esa postura, si nosotros lo que queremos es ir a darle a los mexicanos un nuevo proyecto, pues yo no sé si solo nos vaya a poder dar. Y respeto las opiniones de mis compañeros, hay mucha gente que quiere solo. Yo mismo digo, en los municipios, a nuestros compañeros les digo, no les vamos a imponer ninguna alianza, nada. Si en un municipio los perredistas no quieren ir con los priistas, los vamos a respetar, porque esos fueron de los errores que nos llevaron a perder mucha votación. Pero también creo que a nivel nacional es una oportunidad que tenemos. Hoy veía una encuesta en la mañana del frente con Morena, estamos a poquitos puntos, estamos prácticamente en un empate. Y nosotros tenemos 2 meses apenas que empezamos a organizarnos. Morena tiene 2 años con espectaculares, con bardas, con sus famosas corcholatas. Aquí en Morelia está tapizado de Claudia, de Marcelo, o sea, todas las bardas están llenas, espectaculares. Tienen 2 años haciendo sus espectaculares. Y en 2 años siguen teniendo los mismos puntos. No han avanzado. Pues muchísimas gracias. A continuación, Moni, ¿quieres entregar el osito Nova? Vamos a hacer entrega de un osito que es por parte de la universidad y se le da a nuestros invitados especiales. En agradecimiento por nos faltó el sol aquí. El pin. Amarillito. Así es, del partido. Muchas gracias por venir, muchas gracias también, Moni, por tu análisis. Pues con esto daremos por concluida la entrevista de hoy. Recuerden que esto es Punto de Acuerdo, donde las ideas convergen y la verdad se encuentra. No se olviden de seguirnos en las redes sociales del podcast. Yo soy Verónica Denise Estrada y esto fue todo. Hasta la próxima.